Todas y todos, muchas gracias, embajador. Un honor estar aquí en la presidencia de la República del Ecuador con tan distinguido auditorio. Muchas gracias. El Ecuador es un país de migrantes. Debo mencionar que históricamente somos un país de migrantes desde siempre. No hemos tenido grandes oleadas de personas extranjeras, sin embargo, en nuestro país se asientan diversos grupos culturales que han contribuido y enriquecido no solo materialmente al país, sino que han aportado a la riqueza cultural de nuestra patria. Pero cuando hablamos de movilidad humana, también debemos recordar el año 1999, cuando sucedió la peor crisis económica, financiera y social que el Ecuador ha vivido en su época reciente. Con la quiebra del país, salieron más de 1 millón de ecuatorianos forzados a abandonar su patria buscando días mejores en otros países. Esa crisis humanitaria que vivimos nos marcó para siempre a todos y a todas. Casi no hay ecuatoriano que no tenga un amigo, un familiar que no haya migrado hacia el exterior. Por eso es un tema sensible para todos y todas. Por eso en la Constitución de la República del Ecuador de Montecristi del año 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano, se hace un reconocimiento al sacrificio de todos aquellos ecuatorianos que dejaron a sus hijos, a sus esposos, esposas, buscando enviar remesas para que sobrevivan sus familias en el Ecuador. En nuestra Constitución se reconoce el derecho de las personas a migrar. Se reconoce que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria y que no se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Además, para el caso de las personas extranjeras, se reconoce el derecho de las mismas a una situación regular, priorizando el principio de reagrupación familiar y establecer procedimientos de obtención de visas sustentados en los principios de igualdad, celeridad y universalidad, entre otros. Contamos desde enero de este año, y publicada en el registro oficial el 6 de febrero del presente año 2017, con una ley orgánica de movilidad humana y su reglamento respectivo, publicado en el registro oficial del 10 de agosto de 2017, el Día de la Patria, que dotan de institucionalidad e implementación de políticas públicas que garanticen, defiendan y preserven los derechos de los colectivos migrantes. Siendo de fundamental importancia el cumplimiento de aplicar los criterios de transversalidad, intersectorialidad, corresponsabilidad, progresividad y universalidad. Todo esto ha sido un gran paso para el Ecuador y sin duda una contribución significativa para el mundo. Más aún, como ustedes conocen, Ecuador es el país que más refugiados acoge en América Latina, el país con el mayor número de refugiados reconocidos y el país con el mayor número de solicitantes de asilo en América Latina y el Caribe. Más del 80% de los refugiados reconocidos y de los solicitantes de refugio ha decidido quedarse en nuestro país, ha decidido construir su proyecto de vida en la República del Ecuador. Valga decirlo, no tenemos un solo campamento de refugiados en nuestro país. Los refugiados reconocidos y los solicitantes de refugio se encuentran plenamente integrados en la sociedad ecuatoriana, lo que expresa la voluntad y solidaridad de cada ecuatoriano, de cada ecuatoriana, para integrar de manera efectiva a quienes, por el motivo que fuere, decidieron vivir en nuestro país. Esto es posible por la generosidad y la reciprocidad de los ecuatorianos, que también han sido acogidos en diferentes países de los 5 continentes. Tener presentes estos hitos es clave a la hora de reflexionar sobre la movilidad humana y comprender la importancia que tienen las personas extranjeras para enriquecer en todo sentido a nuestros países. No debemos olvidar que en cientos de casos contribuyen significativamente en la generación de empleo, contribuyen con inversiones, contribuyen con conocimiento científico, con conocimiento técnico que favorece a los pueblos que los acogen. Ecuador considera que la migración, que la movilidad humana es un factor enriquecedor para el desarrollo económico y social de todas las sociedades. Es necesario recalcar lo que dice el estudio de línea media elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en este año 2017 para el Ecuador, en donde se establece que para el caso de refugiados reconocidos, respecto al acceso a salud y educación, más del 85% de las personas refugiadas y solicitantes de asilo logra acceder a la educación y a la salud, superando largamente la media mundial, que es del 55%. Es decir, un país del sur global tiene indicadores superiores o equivalentes a los países desarrollados en materia de acceso a la salud y a la educación para las personas en movilidad humana y particularmente para las personas que se encuentran en situación de protección internacional. Lo que pone al Ecuador como un referente no solo regional, sino mundial,
Respecto de las soluciones duraderas de inclusión económica y social contempladas en el Plan de Acción de Brasil de 2014, en conmemoración de los 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, en la cual nuestro país es uno de los protagonistas principales. Por eso afirmo que es posible la inclusión en beneficio de nuestros pueblos. Sin embargo, como país, es necesario decirlo, ha faltado un reconocimiento internacional a la hora de acceder a una cooperación internacional necesaria, fundamental, para mejorar la inclusión económica y social de las personas en movilidad humana establecidas en nuestro país. Por lo tanto, llamamos respetuosamente a la comunidad internacional a sumarse a esta lucha para que todos los países que acogen a migrantes tengan la cooperación necesaria para lograr una inclusión plena que aporte al desarrollo de los mismos. Debo mencionar otro hito significativo para el Ecuador, para nuestro país. Pasado el lunes 13 de noviembre de 2017, se otorgó la primera cédula de identidad ecuatoriana a favor de una persona reconocida como refugiada por el Estado ecuatoriano en la República del Ecuador. A partir del 13 de noviembre se está otorgando cédulas de identidad a las personas refugiadas en el Ecuador, con lo cual tendrán un mejor y mayor y más efectivo acceso a derechos en todos los ámbitos de su desarrollo humano. Iniciando el proceso de cedulación a ciudadanos extranjeros en condición de refugio, siendo un aporte fundamental para su plena inclusión local a través del acceso a un mayor y mejor y pleno ejercicio de derechos y garantías, y por supuesto de deberes y obligaciones frente a la sociedad ecuatoriana. Los derechos van aparejados también con las obligaciones. Tanto los nacionales como los extranjeros en cualquier país del mundo tenemos derechos y obligaciones que cumplir. Esto demuestra la plena convicción para implementar una normativa jurídica que permita la simplificación de trámites, elimine procedimientos innecesarios, pero sobre todo que todos y todas estén debidamente informados e informadas de sus derechos y obligaciones. Quiero también una vez más ratificar la voluntad política del Ecuador para no permitir que los migrantes, que las personas en movilidad humana, que nuestros migrantes a nivel global sean víctimas de redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, delitos internacionales que deben ser combatidos y sancionados. Es necesario resaltar que Ecuador ha suscrito y ratificado todas las convenciones internacionales sobre la materia de movilidad humana y especialmente nosotros instamos a la comunidad internacional a considerar la ratificación de la Convención Internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Es un deber ético de todos los países aportar en esta lucha. Debo agradecer a todos los países del G77 más China la apertura a reflexionar esta condición mundial, que en muchos casos ha causado víctimas mortales, la migración irregular, la migración clandestina, pero también víctimas de aislamiento y segregación. Recordemos que mayoritariamente quienes migran lo hacen por necesidad, por lo que debemos tener la sensibilidad humanitaria de comprenderlo y no ser indiferentes a estas personas donde quiera que se encuentren, que se respete y se garantice sus derechos humanos. El Ecuador se caracteriza por respetar de manera irrestricta los derechos humanos en todos los ámbitos, y especialmente en este que estamos hablando en este momento, para las personas en situación de movilidad humana. Queridos amigos, queridas amigas, debo decirles que para el Ecuador la lucha por el reconocimiento de los derechos de los migrantes, de las personas en movilidad humana, y entre ellas de las personas en condición de protección internacional, como los refugiados y solicitantes de la condición de refugio, es para toda persona de suma importancia. No escatimaremos esfuerzos para lograr una sociedad más justa, más incluyente, más equitativa, con corresponsabilidad de todos nosotros en la búsqueda de igualdad y equidad de oportunidades. Ecuador invita a reflexionar de manera permanente sobre las dimensiones de la movilidad humana, la ciudadanía universal, la migración y las condiciones de refugio a nivel planetario. Hacemos un llamado a los actores internacionales a brindar todo el apoyo, toda la asistencia a los países que asumimos este reto de respetar en plenitud la vida de quienes deciden migrar, de quienes deciden salir de su país de origen hacia otros países. También hacemos un llamado a la cooperación internacional para que innove, reconociendo que situaciones como el de una plena movilidad humana es un derecho universal, ante el cual se requiere el máximo nivel de cooperación y acompañamiento, porque de por medio están las vidas de cientos de miles, de millones de seres humanos que se mueven cada día, cada año en búsqueda de mejores oportunidades. Finalmente, quiero invocar a la sensibilidad de los pueblos y sus gobiernos para que evitemos desastres humanitarios como los que hemos presenciado en estos últimos años en diferentes continentes, donde la política de cerrar las puertas de los países se ha convertido en una real tragedia humanitaria.
Las políticas restrictivas no han traído como resultado sino pérdidas de vidas humanas y tragedias humanitarias graves. Deben juntarse los esfuerzos globales para salvar cientos de miles de vidas que aspiran con legítimo derecho a vivir en un mundo con oportunidades, en un mundo con mayor dignidad, sin discriminación, sin segregación de ningún tipo. Por el contrario, la movilidad humana es una gran oportunidad para enriquecernos como pueblos solidarios, justos y equitativos, precisamente lo que demanda un orden global multipolar en el siglo XXI. Muchas gracias, damas y caballeros. Muchas gracias, embajador Morales.